Muy buenas tardes, mis hermanos. Una vez más aquí les saludo con la paz del Señor. A todos los que se encuentran del otro lado, gracias por estar, gracias por ser parte de esta comunicación, por estar siempre atentos, recibiendo una palabra del Señor, creyendo que el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Es bueno tener para nosotros esa expectativa de lo que el Espíritu habla, que nos guía, que nos enseña, que nos direcciona a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy, una vez más, en esta emisión que el Señor nos permite tener, estamos conectados, ustedes desde el otro lado, yo desde este lado, con el único fin de que la palabra del Espíritu Santo ministrada a nosotros nos haga más sólidos, estructurados en la fe para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Saludo a todos los hermanos que se encuentran del otro lado, ministros de Dios aquí en Argentina, fuera del país, en el centro, en el norte del país, en el sur del país, a todos los pastores que son una bendición para nosotros. Gracias por ser parte del ministerio, gracias por permanecer fieles en el Señor, gracias a los hermanos de la iglesia, de la central aquí en Lanús, en la ciudad de Buenos Aires, gracias porque estamos creyendo en el Señor, que todo este tiempo a nosotros nos está permitiendo ser fuertes, ser renovados, ser nutridos en el Señor, sin mirar las cosas difíciles que está pasando el país como para decaer, como para desanimarnos, sino para redoblar nuestro esfuerzo en el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en este día y quiero hablar acerca de los indecisos. Quiero hablar de cómo un hombre o una mujer llega a convertirse en un indeciso. ¿Qué es lo que lo manifiesta? ¿Cuáles son las características de un indeciso? ¿Qué encontramos en un hombre o una mujer indecisa para que podamos revertirlo eso? Hoy, en los días que estamos viviendo, son días de tomar decisiones, días donde Dios está buscando hombres y mujeres que tomen decisiones y que esas decisiones sean firmes y que la decisión al hombre o a la mujer lo lleve a convertirse en una acción. Que una decisión no solamente se quede en una intención o en un deseo, sino que se convierta en una acción. Y esa acción que será una movilización espiritual con una repercusión física va a generar, va a resultar en la persona una bendición. De eso se trata, que Dios bendiga nuestras vidas en todo lo que hacemos y en todo lo que emprendemos. Pero vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a leer primeramente en el apóstol Santiago, allí en el capítulo 1, versículo 8, él nos habla respecto a esto que voy a iniciar hablando en el mensaje de hoy. Dice el apóstol Santiago lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El apóstol Santiago, en su epístola universal, nos está indicando a nosotros unas características que poseen los indecisos. Una persona inconstante, una persona que inicia algo y que de repente no lo hace. Y llega al punto donde ya ni siquiera tiene esa ambivalencia de hacer y dejar las cosas a medio hacer, sino que ya llega un punto donde ya no hace nada. El origen de una persona indecisa es una persona que es inconstante. Así comienzan sus síntomas a manifestarse, que inicia algo por impulso, por emoción, por un sacudón que alguien vino, en el caso de nosotros los cristianos, por una exhortación, una palabra fuerte, o también desde la otra vereda viene a través de una motivación, una palabra inspiracional, bajo la unción del Espíritu Santo, por medio de un hombre o de una mujer, provoca en situaciones de las personas a que tomen una acción. Pero al ser personas inconstantes, dubitativas, lo que inician durará muy poco tiempo y lo dejarán a medio hacer y no continuarán con su tarea por falta de convicción, de certeza, de seguridad, y a la postre se convertirán en indecisos. Así que el origen de un indeciso es una persona de doble ánimo, una persona que no ha resuelto su ánimo. Recuerden ustedes cuando el Señor Jesús, caminando sobre las aguas en medio de la tormenta, lo primero que le dice a sus discípulos cuando ellos creían que era un fantasma, él dice: no temáis, tener ánimo, yo soy. Jesús se ocupa de que sus discípulos ahora tengan el ánimo suficiente para poder recibirlo a él, no como un fantasma, sino como al Hijo de Dios.
El rey Ezequías también resolvió un tema del ánimo, dice la Biblia, con ánimo resuelto, el rey habló al pueblo. Así que el ánimo o la falta de ánimo genera un conflicto en la persona. Y claro, no es para menos en los días que estamos viviendo encontrar un sinnúmero de hombres y mujeres que están afligidos respecto al ánimo, están desanimados, o sea, potenciado el desánimo, o otras personas se encuentran con esta situación que decía el apóstol Santiago, doble ánimo. Un ánimo constante es una persona que sigue, que avanza, que permanece en lo que inició. Una persona de doble ánimo es alguien que hoy está contento, feliz, motivado, y al otro día uno lo puede encontrar por el suelo, depresivo, deprimido, desalentado. Una persona que de repente lo vemos con el entusiasmo y la decisión de hacer algo y al otro día lo encontramos negativo, pesimista, haciendo más caso a lo que oye en los medios de comunicación que a la palabra de Dios que le impulsa o que debería impulsarlo. Entonces es una persona ambivalente, es una persona que vive en una dualidad permanente porque su alma está atravesando por esa crisis. Si esto continúa, si esto permanece, convertirá esa vida o esa condición de la persona en un indeciso, que a la hora de tener que tomar decisiones no lo hace. Y eso es un estado muy preocupante para el cristiano, es un estado muy difícil de poder desentrañar, pero que es necesario. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer de Dios deben ser personas que tomen decisiones firmes en el espíritu, bajo una convicción que hayan recibido por revelación y finalmente ejecutarla con una autoridad espiritual y que vaya a tener una repercusión en el mundo natural. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muchas de las cosas que nos tocan vivir a diario necesitan que tomemos decisiones. Las decisiones nos van a llevar a movernos, a hacer cosas, pero una persona que no ha resuelto esto es una persona que va a estar estancada, que va a generar una toxicidad alrededor de su vida, de su esposa o esposo, de sus hijos. Es una persona que está allí, es el famoso tibio, el que dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, que los vomita de su boca porque no es ni frío ni caliente, es una persona indecisa, es una persona gris, es una persona que siempre está con un conflicto interno y eso lo traslada a su entorno, afecta el diario vivir, la atmósfera se vuelve enrarecida, a veces hasta violenta, en el matrimonio hay crisis, en la relación con sus hijos se vuelve tormentosa. ¿Por qué? Porque a la hora de enfrentarse y tomar decisiones es una persona que siempre está en esa situación de inseguridad consigo mismo o con lo que va a ser, el temor a perder cosas, criticando, cuestionando a lo que otros hacen o no hicieron. En fin, se van sucediendo una serie de cosas en donde la persona entra como en una especie de torbellino sin poder salir. Y esa realidad les está golpeando a muchos, la falta de decisión. Ahora noten ustedes cómo la falta de decisión viene por esta situación. Tenemos una influencia permanente de nuestro adversario que viene para derribarnos, para destruirnos, para que nos quedemos sin actuar, para que nos quedemos sin crecer, sin madurar, sin resolver los problemas. Y por el otro lado tenemos la influencia divina, que es la voz del Espíritu Santo que nos alienta, que usa a un hombre, a una mujer, a través de las escrituras, a través de la alabanza, va utilizando todos los medios al alcance de influencia para que el hombre o la mujer tome la decisión correcta y actúe. Se los voy a poner con este ejemplo bien claro a ustedes que lo van a poder comprender. Una persona que se apartó del camino del Señor por X motivo y alguien va a predicarle, va a decirle que se vuelva al Señor, que deje ese camino desviado y que vuelva a los brazos de su amado. Y esa persona no toma la decisión y nosotros podemos ir a visitarles y escuchar su dolor, su quebrantamiento, el sufrimiento que está viviendo, la crisis que lo
el problema económico, el problema con el matrimonio, y en nosotros, en nuestro interior, hay una sola respuesta que le podemos dar, y es: volvete al Señor. Y aunque la persona es capaz de reconocer y decir, es verdad, necesito volver a Cristo, necesito volver a congregarme, necesito reconciliarme con Él, la persona lo reconoce pero no toma la decisión. Y muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿qué es lo que le ocurre a ese hombre o a esa mujer que no toma la decisión, sabiendo que es lo correcto, que es lo que necesita, que es lo que va a cambiar radicalmente su vida? No decide. ¿Qué es lo que le está pasando? Hay una influencia permanente sobre su vida que lo lleva a la indecisión. Entonces se torna en una persona tóxica, como decía, violenta, irascible, una persona que constantemente está confrontando con las otras personas, y es una persona que envenena el ambiente donde se está rodeando. Y eso es una persona peligrosa en términos espirituales hablando, y nosotros tenemos que estar atentos a no convertirnos en un indeciso. El Señor da una palabra y espera una decisión nuestra. El Señor nos habla y espera una decisión nuestra. La decisión no es un deseo, no es una intención, ni es una emoción. La decisión es lo que nos llevará a tomar una acción, lo que nos llevará a realizar algo desde nuestra humanidad. Por eso muchas personas dicen amén, y el amén debería ir acompañado con una obra, pero cuando no está, es una persona que no decidió. Salió de su boca una palabra, pero no la acompañó con el hecho. Otro ejemplo que les puedo dar es una persona que está siendo ministrada para que renuncie a ciertas actividades espirituales malas para su vida, y la persona no decide hacerlo. Aunque sabe que le está pasando un problema espiritual, no toma la decisión. ¿Por qué? Bueno, ahí ya tendríamos que entrar en que hay ataduras, que hay trabajos espirituales detrás de su vida, pero no puede tomar la decisión que necesita para alcanzar la deseada libertad en Cristo Jesús. El renunciar, el tomar decisiones, el abandonar cosas, llevarán a una persona a que ahora pueda vivir y disfrutar bendiciones de parte de Dios. Pero quiero mencionarles algunas cosas que yo estuve anotando respecto a esto, a los indecisos. Un indeciso tiene una característica. Yo les decía que íbamos a hablar de las características de los indecisos, algunas, por supuesto, no todas, pero una de las características más sobresalientes de un indeciso que está casi sistemáticamente viviendo de esta manera, es una persona quejumbrosa. Se vive quejando de todo. Se queja del país, se queja del gobierno, se queja de la sociedad, se queja de la economía, se queja del vecindario donde vive, se queja del trabajo que tiene, se queja de su familia, se queja de todo lo que está alrededor. Es una persona que vive quejándose. Un indeciso es una persona que tiene como característica principal la queja. Se queja de todo. ¿Y por qué voy a hablar y a explicar esto que estoy diciendo? ¿Por qué un indeciso tiene como característica principal la queja? Porque si está observando que algo está mal, que algo no está bien, que algo no es de su agrado o que no le hace bien a él, al observarlo, lo que debería acontecer en su vida es hacer algo, es tomar una decisión para revertir esa situación. Cual fuera lo que lo esté dañando o afectando, esa situación debería tomar una decisión, como estaba mencionando, y hacer algo, actuar en consecuencia. Pero vemos que el indeciso se queja, pero no hace nada por cambiar esto. Un indeciso es una persona que se queja por su matrimonio, por un esposo golpeador o una esposa iracunda, pero se vive quejando, se queja con el vecino, se queja con el hermano de la iglesia, se queja con el pastor, pero no toma una decisión. Y lo más terrible de esto es que cuando se queja, lo que está haciendo es abrir una puerta. Atención a esto, presten mucha atención. Cuando alguien se queja y tiene esta característica de ser un indeciso, abre una puerta, porque delante de quien se está quejando le da la habilitación para que la otra persona le dé un consejo, le dé una dirección, le dé una guía o le dé también una corrección para que lo haga.
le da una sugerencia, le da una opinión, pero el indeciso nada de todas esas cosas tomará. No va a tomar la opinión, no va a tomar el consejo, no va a tomar la dirección ni la exhortación, solo se va a quejar, no va a decidir. Para quien ha soltado esa palabra, para quien ha dado el consejo, la opinión, luego de ver que esa persona no tomó la decisión, le molesta, le incomoda, y hasta lo desgasta, genera un fastidio en la persona. Piensen en este ejemplo. Quizás a ustedes les ha tocado atravesar por esta situación. Viene una persona, hombre o mujer, y le viene a contar el problema que tiene en su matrimonio, que es de hace tiempo que tiene un problema casi sistemático, que él o ella son personas que no quieren, que no aman, que no respetan, que no cuidan, que no valoran, en fin. Vienen y cuentan todo el problema y a eso le añaden la situación de ellos decir, no aguanto más, quiero terminar con esta situación. Por lo tanto, ustedes les ha llevado a tomar la iniciativa de contarles o de decirles lo que podrían o lo que deberían, en primer lugar a Cristo, que se vuelvan a Cristo y que dejen esa situación. Ahora, les ha tocado vivir seguramente a ustedes como a mí, que esa persona les escuchó, pero no hizo nada de lo que ustedes le pudieron sugerir, sino que siguen en la misma condición, se quejan, pero no deciden. Una persona que no toma decisiones es una persona indecisa, una persona que se queja permanentemente. Ahora, la queja está en una situación o en una condición que no es estática, que no queja seguirá avanzando como una carcoma en su interior y llegará al punto de convertirse en una murmuración. Y eso sí que es peligroso para los hijos de Dios, cuando la queja pasa a una murmuración. De los hermanos de Moisés, la Biblia habla de Moisés con sus hermanos de Aarón y María, quienes murmuraron contra él, se quejaron, y eso quiero que ustedes lo puedan ver conmigo. El libro de Números, el capítulo 12, dice lo siguiente: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahora, lean por favor lo que dice el versículo 10. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Ahora, noten ustedes la condición o que lleva a una persona a convertirse en quejoso y de eso pasar a la murmuración. Cuidado con eso, porque si quieren ver enfadado a Dios, si quieren ver a Dios enojado, eufórico con uno de sus hijos, es cuando un hijo se queja, murmura y no decide. Ellos se quejaron contra Moisés porque había tomado una mujer cusita, y ellos, según su criterio, eso no era correcto, no era agradable. Entonces ahora ellos comienzan a murmurar, y la murmuración encendió la ira de Dios al punto de que la hermana de Moisés queda leprosa, porque no tomaron una decisión. La decisión era hablar con Moisés, la decisión era plantearle la situación, la decisión era hablar y conocer el motivo, el por qué Moisés había hecho eso, pero no lo hicieron. No tomaron la decisión y mucho menos actuaron. Solamente se quejaron, hablaron en contra de Moisés y murmuraron en contra del hombre de Dios. Entonces, un indeciso es una persona que se tornará peligrosa para sí misma y para su entorno. No es el único caso, sino que también tenemos en el capítulo 16 del libro de Números también la rebelión de Coré, donde hay un grupo de 250 personas que también se quejan y murmuran contra Moisés, y esto es sistemático en el pueblo de Dios en diferentes ocasiones. Por su peregrinar en el desierto a lo largo de 40 años fueron grandes personas indecisas. Recuerden que la indecisión
inició con ellos cuando no se animaron a cruzar las aguas del Jordán por aquel mensaje que trajeron los príncipes o 10 príncipes que habían ido a reconocer la tierra. Desde allí comienzan ellos sistemáticamente a murmurar, a quejarse, y son personas indecisas, siempre quejándose porque estaban allí en el desierto, porque no estaban en Egipto, porque preferían Egipto, porque preferían quedarse allí y tener las sandías, los melones, los puerros, la cebolla. Querían sentarse junto a las ollas y comer abundancia de carne, de pan, como ellos decían. Querían estar allá para sepultar a. Ahora, toda esa queja que ustedes pueden leer en las Escrituras, nunca van a hallar a alguien que decide regresar a Egipto. Nunca, nunca ustedes van a leer en las Escrituras que alguien de todo ese pueblo regresó, que tomó la decisión de volverse. Solamente se quejaban. Entonces, un indeciso se queja de lo que está pasando, se queja de lo que está viviendo, se queja de la economía, se queja de los músicos, se queja del pastor, se queja de la hermana, del hermano, se queja de su vecino, de sus padres, se queja pero no toma una decisión que sería suficiente para cambiar la situación, que de hecho eso es lo que Dios quiere, que observe el programa. Y si hay algo que está fuera de tu agrado, que no está bien según tu criterio, que hagas algo para revertirlo, que ores, que ayunes, que modifiques tu actitud, que dejes persona, que deje de frecuentar tal lugar, en fin, que tomes una decisión que provoque un cambio, no que te quedes en una condición de queja. Y digo esto porque hay muchas personas que al día de hoy solo se están quejando, pero no están haciendo nada de lo que hizo o lo que no hizo y por qué hizo lo que hizo, cuestionando, criticando, y ahí entran en la murmuración, y eso verdaderamente es peligroso y debes tener mucho cuidado de no caer en eso, porque ahí entra el problema con la bendición de Dios, porque no llegará la bendición de Dios. ¿Cuánta gente del otro lado entra ahora a quejarse y a murmurar y a reprochar a Dios porque la bendición no le llega, porque aquello que le hablaron no le llega? Es imposible que la bendición de Dios llegue en cuanto hay una persona que solo se queja y que no hace nada. Se queja de que el dinero no le alcanza, pero no hace nada para que eso cambie. Y además de eso, cuando se le dice lo que debe hacer, no quiere hacerlo, no toma la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuestiona, porque dice no es así, no estoy de acuerdo, no me parece, no es de la forma que me lo están diciendo, no es de esa manera. Entonces solamente despotrica, critica y se queda con su criterio, enojado, murmurando, y no provoca la bendición de su vida. ¿Por qué? Porque no toma la decisión correcta. Entonces, un indeciso tiene que cambiar su decisión de quedarse sin hacer nada, o su actitud, para convertirse en una persona que actúa para modificar lo que está pasando en su vida. Dios aborrece a una persona indecisa porque es una persona que murmura y es una persona que nunca toma decisiones. Es mejor una persona que toma decisiones, aunque sean equivocadas, porque esa persona, si se equivocó, tiene la oportunidad de arrepentirse, de reconocer su error y de corregirlo. Pero un indeciso es muy difícil cambiar su situación porque no decide, porque no toma la decisión para poder hacer algo. No va ni aquí ni allá. Intenta de alguna manera, quizás inconsciente, de servir a dos señores. Quiere quedar bien con el esposo y con la iglesia. Quiere que su esposo no se enoje con ella, pero además quiere ir a la iglesia. O a la inversa, quiere que su esposa esté de acuerdo con él, con lo que hace, pero no quiere que se entere lo que hace en la iglesia. Es un indeciso, quiere mantener las dos cosas. En palabras bíblicas, quiere servir a dos señores, y es imposible. Nuestro Señor Jesucristo dijo que no se puede servir la mesa de los santos y de los demonios al mismo tiempo. No hay comunión, la luz con las tinieblas, o no hay concordia entre Dios y Belial. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones, y cuando decimos que tomamos una decisión, tiene que refrendarse con una acción. Tenés que mostrar una actitud que esté hablando por tus palabras. Porque un indeciso tiene esta siguiente característica: un indeciso habla mucho y no hace nada. Un indeciso utiliza su vocabulario para aparentar que tomó una acción, pero solamente es una apreciación o una asimilación, pero su condición sigue igual. Así que
Cuidado con esto, si estás en esa situación o si estás observando a alguien en esa situación, es un indeciso, alguien que habla pero no hace, alguien que promete pero no cumple, alguien que declara lo que va o lo que debe hacer pero no lo hace, es un indeciso. Y ese indeciso alberga en su interior, como en un nido, la queja, la murmuración, siempre está despotricando a su alrededor y eso lo va a detener y va a detener su entorno y de eso tenemos que cuidarnos. Lo que debemos hacer que es tomar una decisión y actuar. Eso es lo que Dios espera. Por eso en estos días que estamos así atravesando, desde que inició este proceso, que estamos hablando constantemente, por lo menos desde mi lugar, 3 veces por semana, es una palabra de Dios. Ahora, una palabra de Dios que llega a tu vida y que vos decís, amén, lo creo. Pero si no tomas una decisión que te lleve a tomar una acción, no sirve de nada esa palabra. Saca esto que te estoy diciendo todas las veces que te congregaste, todas las veces que estuviste en un templo y que oíste una palabra de parte de Dios y que lo que Dios estaba aguardando era que tomes una decisión en base a la palabra que se soltó y que pudieras tomar una acción, que realizaras una actividad que fuera consecuente con lo que dijiste que creías, pero si no has hecho eso, de nada sirvió. Por lo tanto, ya ahí descartamos que Dios falló o que el hombre o la mujer de Dios falló, sino que tu falta de decisión te ha llevado a permanecer en la misma condición. No has avanzado ni has retrocedido, te quedaste en la tibieza, te quedaste paralizado. Solamente pasó el tiempo, solamente pasaron los años, pero tu vida espiritual no creció, no maduraste, tu ministerio se quedó estancado, tu familia se quedó allí como enajenada, tu vida espiritual, emocional, almática se vio afectada drásticamente, todos tus proyectos que tenías no se pudieron concretar por falta de decisión y lo único que atinaste a hacer consciente o inconscientemente es criticar, murmurar, no me gusta esto, aquello que me dijeron no da resultado, me prometieron esto y no hay respuesta, me dicen esto y no veo el cambio. Quiero que alguien haga algo por mí. ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no me asisten? ¿Por qué no me aconsejan? ¿Por qué no me direccionan? Porque cada cosa que estás murmurando o cuestionando, están esperando una acción tuya, una manifestación que sea acorde a lo que decís con tu boca. Pero decís una cosa con tu boca y con tus palabras, no, con tus hechos, perdón, no hay acuerdo. Entonces, si eso has visto en tu vida o en tu alrededor, cuidado con eso y ve que lo que Dios está buscando es una persona que decida. Por eso el libro de Apocalipsis dice que en él es el amén, es el sí y amén. Se hace. Lo que creemos se hace. Es la comparación de la palabra que dice el apóstol Santiago. La fe sin obra es muerta. Si en algo, debemos hacerlo, es la obra. Si decimos que tenemos fe, tenemos que actuar. Si tomamos una decisión, tenemos que tener una acción. La decisión acompañada con acción es la aprobación de Dios. La decisión que solamente se queda en algo verbal no produce ningún tipo de beneficio. Y yo desde mi lugar quiero que tengas beneficios, que tengas bendiciones, que veas la mano de Dios, que te levantes y veas el respaldo de Dios en tu vida, que veas que Dios, tu acción, tu decisión, tu manifestación va provocando su bendición, la manifestación divina de Dios contrastándose con tu obra humana, con tu actividad natural. Por eso Dios está esperando que decidas si recibiste una palabra y dijiste amén a esa palabra, ahora resta el siguiente paso, hacer. ¿Notaste algo malo? Toma la decisión de hacer algo para cambiarlo. Algo que te hace doler, toma la decisión para que ya no suceda más. Y ahí es donde Dios entrará en acción en tu vida y te dará, te aportará, te suministrará lo que necesitas para que eso cambie. Pero Dios nunca va a proveer lo que todavía no entraste en acción. Acordate que cuando Dios le habla a Abraham y le dice que vaya al monte Moriah y sacrifique a su hijo Isaac, él tomó la decisión, se levantó de mañana y actuó. Y camino de 3 días va hacia ese lugar con la decisión tomada, apoyada con su acción. Cuando llega al monte,
cumbre del monte Moriah, nosotros sabemos que él, antes de que cortara el cuello de su hijo con aquel cuchillo, Dios había provisto aquel animal para poder ser sacrificado en su lugar. Dios nunca proveería ese animal si no hubiera tomado la acción correcta antes de la decisión. Entonces, no alcanza, no es suficiente con decidir en la intimidad, sino con decidir. No es una intención, no es, sino que es una acción. Decidí cambiar el presente que estás viviendo. Tenés una cantidad de palabras que has recibido de parte de Dios, profecías. ¿Y qué has hecho vos con esas cosas? ¿Tomaste acciones, hiciste algo o solamente te quedaste en la misma condición y no has avanzado? Si eso te ha estado sucediendo, salió urgente de ese en el nombre de Jesús para que puedas ver resultados importantes en tu vida. Hoy muchos solo se quejan pero no hacen. Hoy mucha gente se está quejando de lo que está decidiendo el país o lo que está decidiendo el gobierno y cómo lo afecta en esto y cómo le afecta en su trabajo y cómo afecta en su economía y cómo afecta en su matrimonio, cómo afecta en sus hijos. Se quejan y se quejan y se quejan y se quejan, pero no hacen, no deciden hacer algo para revertir. La persona verá qué es lo que debe hacer. Si lo que debe hacer es algo para cambiar el entorno o si lo que debe hacer es algo para cambiar él respecto al entorno. De cualquier manera, en cualquiera de estas opciones, lo que vamos a ver a un hombre o a una mujer haciendo algo, si lo hace y puede cambiar el entorno o si lo que está haciendo es para cambiar él. Pero sí, tomar una decisión lleva a tomar una acción. Y muchas personas que yo estoy observando en estos meses no los veo tomar acciones. Están en ese estancamiento, están en esa meseta espiritual, solo hablan y cuestionan y critican y hacen referencia a lo que escuchan en los noticieros o a lo que ven en las redes sociales o a lo que le contó el vecino o a lo que le transmite el familiar, pero no actúan, no hacen algo para que eso se revierta. Tenés que decidir de qué lado del rebaño vas a estar. ¿Vas a ser de aquel que está persiguiendo simplemente a las ovejas o vas a estar como una oveja acudiendo al pastor? El buen pastor, me refiero a Cristo, para que te proteja. ¿De qué lado vas a estar? Pero tenés que tomar una decisión. El indeciso, lamentablemente, será una persona que se queja y de la queja pasará la murmuración y de la murmuración llegará al enfado de Dios. Dios se enoja y se fastidia con aquellos que murmuran y no hacen, que critican, que se quejan de todo, pero no hacen. Dios quiere que seas una persona que actúa, una persona que hace. Y como decía hoy, si te equivocaste en algo que hiciste, podés retroceder y reconocer el error y cambiarlo. Eso es lo que Dios quiere. Tu decisión, la que vas a tomar, hacer algo, tiene que ser bajo determinación. Como mencionaba anterior, que no sea por impulso, ni por emoción, ni por manipulación, que sea por una determinación. Cuando alguien determina hacer algo porque lo ha recibido por una convicción del Espíritu que vino a él por una revelación, la persona no se detendrá, no está haciendo algo por ver si alguien lo apoya o no lo apoya, está haciendo algo porque el Espíritu ha traído sobre su vida esta certeza y esta convicción. Por eso es importante que salga del estado de la indecisión, pero a través de la determinación. Es lo que le dice uno de los amigos a Job, diciendo: determinarás una cosa a sí mismo y te será firme. Cuando alguien determina algo, es una decisión firme. Si no hay determinación, esa decisión terminará llevándolo en ese círculo vicioso del doble ánimo. Una persona inconstante en todos sus caminos, como leíamos en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 8. No caigas en ese error. Tenés que tomar una decisión que te lleve a realizar una acción. Sí, lo vengo diciendo desde el inicio del mensaje. Claro que sí. Salí de la indecisión, pero cuando tomás la decisión, que sea por determinación. No te muevas por impulso, no te muevas por manipulación ni por emociones, porque eso pasa, eso deja de ser y volverás a sentirte frustrado y no va a haber resultado. Y si no hay resultado, vas a volver a cuestionar a Dios, vas a volver a cuestionar a los ministros, vas a volver
volver a murmurar, vas a quejarte de todo lo que está sucediendo a tu alrededor, vas a intentar responsabilizar afuera de ti las cosas que están sucediendo o las que no están sucediendo, y Dios está mirando tu vida para que tomes la decisión bajo una determinación de decir: yo hago esto y no me voy a mover hasta que no vea los resultados, hasta que Dios se manifieste en mi vida, lo voy a hacer. No voy a quejarme, no voy a murmurar, sino que voy a hacer algo para cambiar esto. Voy a hacer algo para revertir lo que estoy viviendo. Oí lo que estoy diciendo desde el principio: hacer para que cambie. Notamos cuánta gente hoy en la actualidad está solamente estancada en su posición y no toma una decisión y no se mueve, pero pretende que Dios haga. Escucho una palabra que alguien dijo, y esto sí que es muy preocupante. Un predicador, un apóstol, un profeta, cual fuera el hombre o la mujer que Dios utiliza, que suelte una palabra de Dios. Amén esa palabra. Y solamente espera absolutamente nada. Y además de eso dice que cree, dice: yo tengo fe que va a suceder, pero no hace nada, no ora, no cambia sus hábitos, no ayuna, no pide perdón, no se arrepiente, no se reconcilia, no cambia de actitud, pero aún así está creyendo que esa palabra la va a recibir y que va a hacerse realidad. Nunca sucederá. Y como no va a suceder, cuando llegue esa instancia, la persona ahora va a revertir su condición de fe por enojo, por crítica, por cuestionamiento, por reproche, por murmuración, y echándole la culpa a Dios en el peor de los casos. Eso se está replicando por miles hoy dentro de la iglesia. No estoy hablando de personas que no conocen a Dios, sino personas que conocen a Dios. Escucharon una palabra al voleo, y hoy que se usan tanto las redes, muchas palabras se están soltando, pero como no hay una acción que acompañe esa decisión que dicen tener, como no hay una determinación, no sucede nada. Entonces la persona no ve cambios, no ve resultados, su matrimonio sigue igual, sus hijos siguen igual, su economía va empeorando, su salud se sigue deteriorando, pero una persona cree que simplemente porque oyó esa palabra va a cumplirse. No, mi hermano, no creas en esas cosas, porque Dios está diciendo lo siguiente: yo suelto la palabra, pero actúa, hacelo, movete, y movete en consonancia con la palabra que recibiste. Si la creíste, hacelo. De lo contrario, no pretendas que haya cambios, porque no sucederá. Cree y hace, y no murmures, ni critiques, ni cuestiones, sino determinate a hacerlo hasta que lo vivas y cuentes la gloria de Dios en tu vida. Además de esto, necesitamos abandonar la queja, la murmuración, el reproche, y decidir en Dios desde un buen momento hacer lo que Él nos dice. Nosotros tenemos esta triste condición humana de siempre pretender que Dios haga todo, porque Él es soberano, porque Él es Dios, y por eso lo va a hacer y tiene el poder para hacerlo. Desde luego que tiene el poder para hacerlo y que es soberano, lo cual eso no indica que Dios hará sin que nosotros hagamos nada. Nosotros necesitamos nuestra parte, dejar de ser indeciso, dejar de ser una persona que está allí: ¿qué hago, no hago? ¿Me voy, no me voy? ¿Me quedo, no me quedo? ¿Me meto en esto, no me meto? ¿Voy a hacer el ministerio, no voy a hacer el ministerio? ¿Voy a trabajar, no voy a trabajar? ¿Voy a tomar ese nuevo trabajo, no lo voy a hacer? ¿Me van a apoyar, no me van a apoyar? Constantemente está en ese tire y afloje en su... Vive en una crisis, y como decía, otra vez lo digo, se vuelve una persona tóxica, una persona venenosa, una persona que cada cosa que habla está afectando y envenenando a otros corazones, sean amigos, compañeros de trabajo, sean compañeros del colegio, familiares, hermanos de la iglesia, matrimonios, en cualquier índole. Cuando se relaciona con una persona, su condición se volcará simplemente porque la Biblia lo declara: de la abundancia del corazón habla la boca. Es una persona que no puede superarlo, entre tanto no decida hacerlo. Es como aquella persona que se queja de que ya no puede más con el vicio del alcohol o de las drogas.
Ella no quiere consumir más porque ha perdido mucho a lo largo de todo el tiempo que consumió, pero no toma la decisión. Y cuando alguien se encuentra con una persona que está en esa situación, uno dice, pero decidí, aunque no sea fácil, aunque no sea sencillo, tomar la determinación. Y ustedes van a notar que esa clase de personas se viven quejando. No, yo me drogo por culpa de mis padres, me drogo porque mis padres me abandonaron, porque se divorciaron, porque mi mamá se murió, porque mi papá era golpeador. Siempre están quejándose de todas esas cosas. Y muchas de las cosas que se quejan son ciertas, pero eso no es motivo para no tomar la decisión de cambiar. Oigan, vuelvo a decirlo, muchas de las cosas que están diciendo son ciertas, pero no es motivo o justificación para no tomar la decisión. Aunque todo eso sea cierto, sea doloroso, sea difícil, sea duro, necesitas tomar una decisión bajo una determinación y decir, basta, yo esto no lo voy a tolerar más, esto lo voy a superar en Dios, con su ayuda, con su guía, con su dirección. Y allí, bienvenido sea el consejo de un pastor, de un ministro del Evangelio que pueda darte una directriz, que pueda mostrarte el camino que debes recorrer. Sea abierto y permeable a esas palabras para poder decir, amén, lo voy a hacer. Pero cuando alguien se cierra, cuando alguien dice, no, no lo voy a hacer, no me importa, no tomo esa palabra, no tomo ese consejo, no creo en lo que me dice, sino que solamente abre su boca como si fuera un basural y va soltando toda la inmundicia que tiene adentro, esa persona lo único que hará es como la rebelión de Coré, como estaba diciendo Coré, con 250 personas murmuraron, y ustedes saben lo que dice la historia que pasó con ellos. La tierra se abrió como si fuera una boca y los tragó a ellos vivos, y descendieron vivos al Seol, al infierno. Miren cuánto a Dios le enoja y le fastidia una persona que está en esa situación. Coré estaba en esa situación. Coré había estado en una situación tan difícil que no pudo resolver, y lo único que hizo fue murmurar, y mucha gente se intoxicó de su mismo criterio, de su misma interpretación de las cosas, y eso le costó terriblemente porque su propia vida se perdió. No caigas en ese error, no seas un indeciso. Decidí creerle a Dios, decidí convertirte en un predicador, en un empresario. Decidí convertirte en un funcionario, en un artista. Decidí ser un negociante, decidí ser un cantante para Dios. Decidí, pero toma la determinación en Él, que Dios va a usarte, que Dios va a manifestar su presencia en tu vida. Decidí hacer algo y vas a ver el respaldo de Dios. Si hasta el día de hoy no habías visto a Dios respaldando tu vida, es porque te faltaba esa decisión de decir, yo me planto y de acá no me voy a mover hasta que Dios no se manifieste en mi vida. Le creo a Él y lo haré porque lo tengo por seguro, por sentado de que Él lo va a hacer. Voy a decidir por primera vez en mi vida a no moverme hasta ver mi respuesta, hasta ver el milagro de Dios en mi vida. Pero eso difícilmente se predica hoy en día. Hoy en día se predica que des una ofrenda, que des un pacto, que des un voto, y que la obra que vayas a hacer, ese dinero va a ser suficiente para que Dios se mueva poderosamente. No estoy desacreditando lo que eso implica. Lo que estoy diciendo es que es más fácil dar dinero que doblar rodillas. Es más fácil dar una ofrenda que entrar en ayuno, que clamar a Dios. Es más fácil hacer un pacto o un voto antes que arrepentirse y pedir perdón. Esa es la triste realidad que está viviendo el Evangelio hoy en día. No toman la decisión de pedir perdón a quien dañaron y lastimaron en el corazón. No toman la decisión de perdonar a aquella persona que los dañó y que les hizo todo el daño que les causó en su pasado. No toman la decisión de reconciliarse. No toman la decisión de apartarse del pecado, de la inmundicia. No toman la decisión de consagrarse a Dios, de santificarse. No toman la decisión de volverse una persona de testimonio, una persona pura, una persona que guarde su matrimonio, sus hijos. No toman la decisión de pagar el costo de seguir a Cristo, pero de alguna manera tan irrisoria pretenden que Dios haga todas las cosas porque dijeron amén a una palabra, porque la oyeron de cualquier hombre o mujer que soltó una palabra y simplemente dijeron amén. Pretenden insólitamente que Dios haga algo. ¿Cómo Dios tiene que hacer algo y vos no vas a hacer algo? ¿Cómo pretendés que Dios actúe y vos no actúas? ¿Cómo pretendés que Dios trabaje y vos no trabajás? ¿Cómo pretendés que Dios toque a aquel hombre y vos no sos capaz de acercarte a aquel hombre? ¿Cómo pretendés
dependés de que Dios te dé un trabajo si vos no estás dispuesto a ir a buscar ese trabajo. Indecisos, indecisiones, personas que solo están estancados, detenidos en el tiempo como en una burbuja impenetrable. Y Dios hoy nos habla para cambiar, para revertir, para generar una revolución en tu vida. Sé una persona decidida, determinante, y vas a ver el respaldo de Dios. Porque Dios se encargará de proveerte los recursos necesarios, si son recursos naturales, si son recursos humanos, si son recursos, los proveerá. Te lo digo por experiencia, por haberlo vivido. Dios te proveerá recursos humanos, personas que trabajarán para poder cumplir el plan de Dios. Dios te proveerá de los recursos naturales, materiales, económicos, bienes sustanciales para poder lograrlo. Dios te proveerá de los recursos divinos, dones, talento, gracia, unción, favor, presencia, maravillas, milagros. Todo eso lo proveerá Dios, porque Dios es el primer interesado en que vivas y cumplas el propósito que Él diseñó para tu vida. Pero quizás, tal vez, quién sabe, hoy estás detenido porque no has tomado la decisión correcta y te has vuelto una persona quejumbrosa, quejándote de todo. Decirle basta a eso, decir basta a esa condición, y desde hoy decidí hacer algo. Mira a tu alrededor o mira para atrás tus pasos, a ver cuántos pasos diste por fe, cuántas acciones tomaste por aquello que decías que creías, y vas a darte cuenta la necesidad de tomar una decisión firme en el Señor. Mi amado, mi amada hermano, no seas más un indeciso. Decidí desde el día de hoy convertirte en un hombre de fe que ponga su fe en acción. Eso va a manifestar la gloria de Dios sobre tu vida. Lo creo y lo afirmo en el Señor. Probalo, desafialo a Dios en esto, toma una decisión y vas a ver y comprobar que Dios es grande, poderoso, soberano, y que va a estar a tu lado para mostrar su gloria a favor tuyo y de tu alrededor. Que el Señor te bendiga. Como siempre digo, si esta palabra ha sido de bendición para ustedes, compartan en su Facebook, en su muro, con sus contactos, que corra la palabra de Dios y que otros indecisos tomen la decisión correcta en el Señor. También podés entrar allí en el canal de YouTube, Apóstol Narváez Hernán, para ver este y otros videos. También te podés suscribir para que puedas siempre recibir las notificaciones que van saliendo al aire. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos una vez más con el Señor a través de este medio de comunicación, si Él así lo permite, el día jueves, 19 horas. Amén.